Cordial saludo, mi nombre es Miguel Ángel Martínez del curso 10.1 del Colegio María Cano y el día de hoy estaré haciendo una entrevista del por qué las personas de la tercera edad les disgusta el género del rap, ya que esta generación se ha sentido muy atraída por este género y muchos de estas personas viven con personas de la tercera edad, por lo cual esto ha fomentado muchos problemas y diferencias entre las familias. Como les iba comentando, entonces en este momento voy a entrevistar al licenciado Jorge Quiseno con las siguientes preguntas. ¿Por qué cree usted que las personas de la tercera edad les disgusta el género del rap? Hola Miguel, gracias por invitarme a participar de este trabajo investigativo que estás haciendo. Eh, es una propuesta, una pregunta de propuesta que tú y tu equipo de trabajo han venido trabajando eh, y supongo que lo han sustentado, que ustedes tienen las bases para sustentar que a las personas mayores no les gusta el rap. Investigación que yo no he hecho, pero lo que sí puedo proponer al respecto de lo que tú estás diciendo y tu equipo de trabajo están diciendo es que socialmente conozco unos investigadores que han trabajado este tema entre los jóvenes y los mayores. Dentro de ellos está Carmiña Navia, la doctora Carmiña Navia, y el licenciado Fernando Torres. Dentro de ellos plantean dos cosas. Una es que los seres humanos nos ubicamos siempre en un centro. Se llama, en otras palabras, la sociedad adultocéntrica. Eso implica que nos paramos en nuestro propio centro. Al pararnos en nuestro propio centro, nos quedamos en la mitad de un círculo, en el centro. Y todo lo que está alrededor nos cuesta movernos. Nos cuesta movernos de nuestro centro hacia las periferias. Sobre estos temas, por eso les decía, hablar el licenciado Fernando Torres o la doctora Carmiña Navia. Entonces, ¿qué implica? Que históricamente se demuestra que moverse del centro a la periferia es un ejercicio interesante, tendría que ser un ejercicio interesante para las familias y para la sociedad, para evitar estos choques culturales y sociales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué existe este roce? Porque las personas, cuando más adultos nos volvemos, más nos enraizamos en nuestro centro y más nos cuesta movernos a las periferias. Y resulta que cuando nos movemos a las periferias, nos encontramos con las periferias de los otros. Nos encontramos en las fronteras sociales, en las fronteras artísticas, en las fronteras ideológicas. Y entonces, eso es una de las razones por las cuales las generaciones, entre más adultas se van volviendo, se van enraizando en su centro y les cuesta avanzar hacia la periferia y ver. Cuando yo estoy ahí en la frontera, esa frontera es la que permite la revolución, es la que permite el cambio, es la frontera ideológica. Entonces, pues ese sería un ejercicio interesante que debiéramos hacer las personas cuando más adultos nos vamos volviendo. Pero no solo el adulto, también los jóvenes. Porque los jóvenes, como van creciendo en una cultura del centro, también se van quedando en el centro. Entonces implica que no solo el adulto se mueva hacia la periferia de su centro, sino los jóvenes también se muevan de su centro hacia la periferia de los adultos. Y ahí en esa frontera encontrarse, dialogar, compartir, mirar lo que le gusta al otro y lo que no. Y compartir y por lo menos valorar y respetar. O sea que tiene que ser un ejercicio en doble sentido. Siguiente pregunta. ¿Cree usted que el rap es bueno para los jóvenes y por qué? Yo considero que todas las expresiones artísticas, todas, son buenas para los seres humanos, no solo para los jóvenes, pero especialmente para los jóvenes porque a través del arte se transmite la cultura. El arte tiene la capacidad de recoger la sensibilidad de un pueblo. Esa es la misión del artista. El artista recoge la misión de un pueblo,
de una sociedad, de una actualidad, que él la percibe y intenta con su arte transmitirla a la sociedad en la que está viviendo. Entonces, en ese orden de ideas, el arte y en sí el rap tendría que ser bueno para los jóvenes. Pero pues eso también depende de quién lo esté analizando y quién lo esté revisando. Desde mi perspectiva, como propuesta artística, es muy válida y buena. Siguiente pregunta. ¿Cree usted que el género del rap influencia en la formación de los jóvenes y por qué? El ser humano, por naturaleza, es maleable. Esa maleabilidad es la que le permite aprender. Entonces, todos los seres humanos aprendemos y aprendemos de diferentes formas. Claro, hay que entender que hay diferentes formas de aprender, hay diferentes inteligencias, hay diferentes maneras del cuerpo de aprender, ¿cierto? Hay aprendizajes que son kinestésicos, hay aprendizajes que son visuales y hay aprendizajes que son auditivos, ¿cierto? De la capacidad del cuerpo de aprender. Algunas personas más desarrolladas en un aspecto que en otro. Entonces, a aquella persona que tiene un desarrollo auditivo, pero además tiene un desarrollo también de inteligencia artística, musical, entonces justamente para ese tipo de jóvenes, para ese tipo de personas, seguramente el arte del rap le va a influenciar en su aprendizaje y en su formación, ¿cierto? No seguramente a todos, porque otros se inclinarán por otras tendencias artísticas, pero en ese orden de ideas sí, atendiendo a lo que dije anteriormente, que transmite un mensaje y cala en el interior del sujeto. Entonces, desde ese orden, pues obvio que el rap influencia en la formación de los jóvenes. Siguiente pregunta. ¿Qué cambio se evidencia en los mensajes de la música antigua en comparación con la moderna? Yo creo que cada generación artística o cada artista ha ido hablando en su época de lo que le aconteció en su época, porque el artista se corresponde a una época. Entonces, los mensajes que hablaron los abuelos fue de lo que vivieron, del contexto social, de las problemáticas que estuvieron. Entonces, claro, encuentro una diferencia porque los jóvenes de hoy y los que cantan rap están cantando temas y asuntos que le corresponden a esta época. No van a hablar de temas que no les correspondieron. Por ejemplo, los jóvenes de hoy pueden hablar y pueden rapear, por ejemplo, de la ida del ser humano a la luna. Pueden rapear sobre las problemáticas del Transmilenio. Pero un joven anterior, pues sobre qué cantaba, sobre qué hacían sus bambucos y sus guabinas. Pues le cantaban a los montes, a los valles, a los ríos. Y tenían una manera de expresar el amor, por ejemplo, de galantear a las chicas según unas normas y unos comportamientos sociales válidos en su momento. Pero como esa perspectiva también para el galanteo cambió, pues obviamente los jóvenes de hoy en día que cantan rap expresan también eso de acuerdo a una ética y a una moral socialmente aceptada. Entonces yo creo que en eso se han cambiado la manera de expresar y algunos temas. Aunque temas como el amor pues siguen siendo vigentes, el tema de la relación de pareja de los jóvenes sigue siendo vigente. Pero así sustantivamente se puede decir que sí han cambiado algunos aspectos, pero tiene que ver más con el contexto social. Siguiente y última pregunta. ¿De qué forma le gustaría incitar o motivar a las personas de la tercera edad para que les agregue un poco más este género del rap? Mira, Miguel, con la experiencia que tenemos, y digo tenemos, una comunidad a la que pertenezco, el equipo de trabajo de la comunidad ha venido acompañando desde hace muchos años, más de 30 años, procesos de integración entre niños, jóvenes y adultos. Y resulta que esa posibilidad del encuentro, del estar unos junto a los otros, ha permitido que se escuchen, se valoren y se respeten y compartan y construyan juntos y se enseñen los unos a los otros. Yo pienso que seguir trabajando por comunidades intergeneracionales
No solamente encuentros de abuelos, encuentros de jóvenes, encuentros no, encuentros de generaciones se tienen que promover. Vamos a hacer un encuentro donde las generaciones, los abuelos van a contar con los jóvenes, van a hablar con los jóvenes sobre por qué escribían esa música, qué les decía, qué les significaba, cómo se galanteaban. Y los jóvenes también compartir. Lo que les estoy diciendo, hacer estos ejercicios de que los jóvenes y los adultos puedan salir de su centro y ir a la periferia, generar esos espacios sería un ejercicio muy importante para la sociedad, para las comunidades, para los colegios. Porque, por ejemplo, en la educación nos encontramos con que las escuelas son de niños, de jóvenes, pero hay muy pocas familias y muy pocos adultos participando de ella, compartiendo y aportando a esa construcción de saber y a esa valoración también de la tradición, que no se puede olvidar que es importante. Después de las entrevistas he podido llegar a la conclusión de que debe haber una muy buena comunicación entre las familias, en especial hacia los jóvenes, hacia las jóvenes y a las personas de la tercera edad, para hacerles entender y explicarles de que este género musical no está mal y así puede haber una convivencia sana en los hogares.